El colombiano Fernando Gaviria, Emirates, dio la primera alegría al equipo del país patrocinador imponiéndose en el primer duelo al sprint del Tour de los Emiratos al campeón italiano Elia Viviani, en una jornada marcada por el viento y los abanicos que no apartó del primer puesto de la general al esloveno Primož Roglič, Jumbo-Visma. Gaviria, de 24 años, se mostró imbatible por velocidad en la recta de meta que ponía fin a la segunda etapa que unió Yas Island y Asmolde y Abu Dhabi después de 184 kilómetros. El ciclista de la Ceja, Antioquia, superó a su gran rival, Elia Viviani, y al australiano Caleb Ewan, dando tiempo al pelotón en 4. $36.32 primer duelo al sprint y éxito en casa, especial, para un conjunto que aspira a convertirse en el mejor del mundo. Para eso ya cuenta con un sprinter que posiblemente ocupe el número 1 de los velocistas, un corredor joven que ha sido doble campeón mundial en pista y que cuenta con 2 etapas en el Tour 2018 y 4 en el Giro 2017, donde además fue el corredor más regular. Era para Gaviria la tercera victoria de la presente temporada, ya que se anotó 2 etapas en la Vuelta a San Juan. En el Tour de Colombia se retiró enfermo en la etapa de su ciudad natal, pero su recuperación es evidente. Jornada para los sprinters que no arrojó cambios en la general. Después de sustos importantes por los abanicos, los favoritos estuvieron delante. El Jumbo mantuvo a Roglič como líder, seguido de sus compañeros Nouras de Plus y Koen Bouwman. El primer gran rival, el holandés Tom Dumoulin es sexto a 7 segundos. Hoy puede haber una escabechina con el viento, auguraban algunos en la salida de Yas Island, junto a un lujoso centro comercial en la periferia de la capital. Un pronóstico que tuvo mucha influencia en el devenir de la primera etapa programada para los velocistas. De inicio una escapada protagonizada por Bobby Kurijanov, del Gazprom Grandi Planet del Novo Nordisk. El grupo no se inmutó hasta que la diferencia rondaba los 12 minutos de retraso y hasta que el viento empezó a azotar las llanuras en varias direcciones. Llegó la locura a iniciativa de Movistar, con Valverde inquieto en las primeras posiciones. Los abanicos partieron en 2 el pelotón a velocidades superiores a los 60 por hora. Delante quedaron 25 hombres con el campeón del mundo, el líder Roglič, bien protegido por el Jumbo y los principales sprinters menos el italiano Elia Viviani. Gaviria, Christophe, Kittel y Caleb Ewan partieron al frente, detrás el campeón de Italia y el holandés Dumoulin, ambos a casi 1 minuto del grupo principal a 100 de meta. De Zeunin y Sundorf sudaron tinta hasta lograr la fusión de los 2 grupos a 72 del centro de Abu Dhabi, a un paso del paseo marítimo y las 5 torres Etihad, uno de los símbolos de la capital del Emirato. Tras la tempestad llegó la calma. Kurijanov y Planet decidieron insistir en una aventura condenada, pero ambos soñaron al ver que contaban con 5 minutos de adelanto cuando les faltaba un maratón para meta, 42 kilómetros. El Jumbo-Visma del líder dejó la tostada a los interesados en la llegada masiva, o sea, al de Zeunin de Viviani y al Emirates de Gaviria. Movistar rueda en la enorme autopista de 5 carriles que permitían volar hacia meta. La fuga iba languideciendo hasta que pasó a la historia en las proximidades del monumental Museo del Louvre, un apellido pedido por el gobierno francés que le costó al Emirato 400 millones de euros. No se concluyó la obra de arte de Kurijanov y Planet. La cacería fue implacable, sin opción a los anónimos. Era el momento de preparar el tren para momento de gloria del más rápido. Movistar se apuntó a tirar del grupo en los momentos de lucha por el mando del grupo.
Curioso paisaje en el horizonte, donde los aviones habían dibujado entre los grandes rascacielos los colores de la bandera nacional. ¿Cuestión de volar? Por eso ya no había tregua, estaba en juego la primera victoria al sprint, botín preciado en una edición que ofrece solo 3 opciones a los guepardos. Movistar, con el arcoíris de Valverde en vanguardia, solo se apartó a 2000 metros de la pancarta, cuando el líder estaba a buen recaudo. Llegó el desenfreno. El Emirates, que apenas dio la cara, apareció con el noruego Kristoff lanzando a Gaviria. Cuando el nórdico se quedó sin fuelle, tomó el mando Gaviria, quien ya no dio tregua. Se lanzó por la victoria, agarró unos metros e hizo inútil el esfuerzo de Viviani. El primer duelo para el colombiano. Este martes se disputa la tercera etapa entre Alani y Lafette, de 179 kilómetros. Llegada en alto de buen recuerdo para Alejandro Valverde, pues hace un año allí se impuso en la quinta y última jornada del Tour de Abu Dhabi, que le dio además la general final. Casi 11 kilómetros al 5,4% para que se expliquen los favoritos.